Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones para hablar de pensamiento, de ideas, de libertad, de ese izquierdismo que intenta penetrar en la sociedad, ideas que solo nos llevan a la desunión social y generan, sin duda alguna, desafección por pertenecer a una tierra, a una tierra, a una patria. The Free Press es una entidad que está lanzando constantemente argumentos para que las personas puedan escuchar, tomarlas y tomar esas ideas como base en sus argumentos. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en una entrevista que les va a interesar. Una periodista, la señora Bowles, sugiere que la revolución ya ha ganado. Con su ideología profundamente arraigada en instituciones como universidades y corporaciones, la izquierda está penetrando permanentemente en las capas culturales más altas. Expresa su preocupación por la creciente aceptación de la violencia como herramienta legítima para lograr objetivos políticos. Se alejan los grupos sociales de la argumentación y demuestran que la retórica y las tácticas de estos grupos como Antifa son simple y llanamente derribar al rival sin argumentación. La señora Bowles se centra ahora en la construcción de The Free Press, una nueva organización de medios comprometida con la defensa de los valores periodísticos y la búsqueda de la verdad, podríamos decir, sin restricciones ideológicas. Su libro y su trabajo actual sirven como un llamado al pensamiento crítico. La discusión abierta y el regreso de la formulación de políticas basadas en la evidencia y en el argumento. Les dejamos con el comentario a la entrevista que tras este vídeo podrán ustedes seguir correspondiente. Hasta la siguiente. Chao. Aquí en Honor Ediciones, ya saben, siempre buscando y seleccionando lo que a usted le puede interesar. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del periodismo y los cambios sociales, usando como base una entrevista súper interesante con la periodista Nellie Bowles. Buenísima lección. Nellie Bowles tiene una perspectiva única porque ha vivido en primera persona cómo ha evolucionado la política progresista y el panorama mediático en los últimos años. Totalmente. Prepárate, porque vamos a hablar de protestas, de la cultura de la cancelación y de las complejidades de los movimientos sociales modernos. Va a ser un viaje intenso. Esa. Sin duda. En la entrevista, Nellie nos habla de su experiencia en The New York Times, de su cobertura de eventos como la zona autónoma de Seattle. La que también se llamó Siacha o Catop. Exacto, eso es. Ajá. Y también de cómo ella misma empezó a cuestionar algunos aspectos del movimiento progresista y al final se distanció de él. Lo interesante de este deep dive es que no vamos a limitarnos a resumir la entrevista, sino que vamos a analizar las anécdotas más jugosas, las citas más impactantes. Y vamos a conectar todos los puntos para que entendamos mejor lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Vale, pues empecemos por 2018, cuando Nellie estaba, digamos, viviendo el sueño americano, trabajando en The New York Times. Sí. Pero justo en ese momento empieza lo que ella llama una revolución y las cosas empiezan a cambiar. Exacto. Y es muy curioso ver cómo ese entusiasmo inicial que tenía por cubrir estos movimientos choca con lo que se espera de ella dentro de los medios de comunicación. Yeah. Parece que hay como unas reglas no escritas sobre lo que se puede y no se puede reportar. Sí. ¿Te acuerdas de aquel editor que llamó Nazi a Bari Weiss? Ese incidente ya nos da una idea de por dónde van los tiros. Brutal. Y luego tenemos toda la movida de la zona autónoma de Seattle, donde las cosas se complican todavía más. Nellie está allí en primera línea viendo la alianza entre Black Lives Matter y Antifa, cómo surgen los señores de la guerra. Uf. Y la respuesta del gobierno local, que fue un poco... Desconcertante. Totalmente, sí, desconcertante. Esta parte es especialmente interesante para ti que nos estás escuchando. Claro. Porque puede que la imagen que te llegó de la zona autónoma de Seattle a través de los medios de comunicación no fuera del todo completa. Seguramente. El reportaje de Nellie sobre el terreno desafía esa narrativa, ¿no? Muestra la violencia que hubo, las dificultades que sufrieron los pequeños empresarios, como el dueño del café gay musulmán. Sí.
y cómo el ayuntamiento intentaba minimizar lo que estaba ocurriendo. Es que es muy fuerte. Ese es un buen ejemplo de cómo los medios de comunicación encuadran una historia y eso puede influir en cómo la entendemos. Totalmente de acuerdo, sí. Ya. Y hablando de desafiar narrativas, hay una parte de la entrevista que me ha llamado mucho la atención, que es cuando Nelly habla de la formación antirracista a la que asistió, Sí. golpear la piel blanca, moverse como serpientes. Ujú. Suena un poco surrealista, ¿no? Es una experiencia, no sé, fascinante a la vez que inquietante. Ya. Esta parte nos muestra un tipo de antirracismo que se centra mucho en la culpa y la introspección individual. Es importante reconocer los propios privilegios, sí, pero las observaciones de Nelly nos hacen preguntarnos si este enfoque es realmente efectivo o si puede ser incluso contraproducente. Claro. ¿Tú qué opinas? Pues no sé, es que la historia de la mujer que sentía que estaba dañando a su marido simplemente por ser blanca es Muy fuerte. muy fuerte, sí. Y luego Nelly nos lleva a San Francisco, Sí. que dice que es como Estados Unidos, pero 5 años por delante. Exacto. O sea, como un laboratorio de políticas progresistas llevadas al extremo. Totalmente. Y analiza temas como la legalización de las drogas, la falta de vivienda, la educación. Ajá. Por ejemplo, la prohibición de las clases avanzadas de matemáticas en el instituto plantea la cuestión de si se está priorizando la igualdad por encima de la excelencia. Es un tema complicado, sí. Y si eso al final puede tener consecuencias negativas para algunos estudiantes. Sí. Hay mucho que analizar ahí. Y luego hay un momento súper poderoso en la entrevista, que es cuando Nelly decide no participar en una campaña de cancelación, aunque eso le cuesta la amistad de varias personas. Sí, esa parte es muy significativa. Ok. Esto nos habla de la presión que existe para conformarse, sobre todo en los círculos progresistas. Es un punto de inflexión para Nelly. Marca su ruptura con el movimiento y nos muestra el precio, a menudo invisible, de hablar en contra de la narrativa dominante. Totalmente. Es que a veces hay que ser muy valiente para decir no. Sin duda. Y al final, Nelly deja The New York Times y se une a The Free Press. Ajá. Y dice una frase muy potente. La revolución ha ganado porque sus ideas ahora están arraigadas en nuestras instituciones. ¡Wow! Es una afirmación que da que pensar, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos hace reflexionar sobre cómo estos cambios ideológicos se están manifestando en las universidades, en los trabajos e incluso en nuestras vidas personales. En todas partes. Se ha ido el péndulo demasiado lejos. Es la pregunta del millón. Hemos perdido de vista los matices y el pensamiento crítico. Habrá que seguir investigando. Para entender mejor la postura de Nelly, me gustaría profundizar un poco más en su desilusión con el periodismo actual. Vale, perfecto. ¿Podrías hablarnos de cómo la cultura de la cancelación está afectando al debate público? Claro, la cultura de la cancelación, como la describe Nelly, crea un ambiente de miedo en el que los periodistas se autocensuran para no ser atacados en redes sociales. En lugar de investigar y fomentar un debate abierto, muchos periodistas se limitan a reproducir la narrativa dominante por miedo a las consecuencias. Es que es muy fuerte lo que cuenta Nelly de ese editor que la criticó por tener una relación contigo Sí. y que te llamó nazi. Increíble. Es un ejemplo que ilustra cómo incluso expresar curiosidad por perspectivas diferentes puede ser mal interpretado y generar hostilidad. Totalmente. Y lo más preocupante es que esta presión no solo viene de los editores, sino también de los propios compañeros. Nelly cuenta cómo algunos reporteros la atacaban públicamente en Twitter por cubrir historias que cuestionaban la narrativa dominante, como su reportaje sobre la zona autónoma de Seattle. Es increíble cómo las redes sociales han transformado las dinámicas dentro de las redacciones. Ya te digo. Parece que el miedo a ser cancelado está limitando la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo de forma independiente. Este fenómeno que Nelly llama aplanamiento dentro del periodismo se debe en parte al auge de las redes sociales. Claro, Las jerarquías tradicionales se difuminan y los periodistas más jóvenes, que a menudo son más activos en redes sociales, pueden ejercer una gran influencia incluso sobre periodistas con más experiencia. Entiendo. Y en este contexto, la decisión de Nelly de romper con el movimiento cobra aún más relevancia. Totalmente. Mencionaste antes que se negó a participar en la cancelación de un colega, a pesar de que le costó la amistad de varias personas. Sí. ¿Podrías contarnos más sobre este episodio? Por supuesto, Nelly describe cómo se formó una especie de turba digital para presionar por el despido de un colega que había escrito una columna de opinión controvertida.
La presión para unirse a esta campaña era enorme, pero Nelly se negó a participar. Esa negativa a participar en la cancelación de un colega, a pesar de las consecuencias personales, me parece un acto de gran valentía por parte de Nelly. Sin duda, fue una decisión difícil que le costó la amistad de varias personas, incluida una amiga muy cercana. Qué pena. Pero también fue un acto de liberación al negarse a participar en esta dinámica destructiva. Nelly se liberó de las ataduras del movimiento y encontró la fuerza para seguir su propio camino. Un camino que la llevó a dejar The New York Times y unirse a The Free Press, una publicación que, según ella, defiende un periodismo más independiente y menos ideológico. Exacto, para Nelly, este cambio no supuso una transformación radical de sus creencias, sino un retorno a los valores fundamentales del periodismo. La curiosidad, el rigor intelectual y la búsqueda de la verdad sin importar a dónde conduzca. Y esa búsqueda de la verdad la lleva a cuestionar no solo la cultura de la cancelación dentro del periodismo, sino también algunas de las políticas progresistas que se está implementando en San Francisco. Describía la ciudad como Estados Unidos, pero 5 años por delante, un microcosmos de las políticas progresistas llevadas al extremo. Efectivamente, Nelly analiza las políticas de San Francisco sobre la legalización de las drogas, la falta de vivienda y la educación, y plantea serias dudas sobre su eficacia. En el caso de las políticas de reducción de daños y legalización de drogas, Nelly argumenta que en la práctica estas políticas están permitiendo que las personas mueran en la calle en lugar de ayudarlas a superar sus adicciones. Es una crítica bastante dura, sobre todo viniendo de alguien que se consideraba progresista. ¿Qué te parece a ti su análisis de estas políticas? Nelly no se limita a criticar las políticas en sí, sino que cuestiona la narrativa dominante que los rodea. Ya veo. Por ejemplo, critica la idea de que proporcionar servicios a las personas adictas sin obligarlas a buscar tratamiento es una forma de empatía. Argumenta que en realidad esta política está normalizando la muerte en la calle. Entiendo. Y no se limita a las políticas de drogas. También critica la decisión de San Francisco de eliminar las clases avanzadas de matemáticas en la escuela secundaria, argumentando que esta medida, en lugar de promover la igualdad, ha perjudicado a los estudiantes de bajos recursos que dependían del sistema escolar público. Exacto. Para Nelly, este es un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias negativas si no se implementan con cuidado. Es verdad. Y lo más interesante es que no se limita a criticar estas políticas, sino que describe un movimiento emergente en San Francisco liderado por liberales moderados que están exigiendo un cambio de rumbo. Parece que a pesar de su desilusión con el movimiento progresista, Nelly no ha perdido la esperanza. No. ¿Podrías hablarnos un poco más de este movimiento de liberales moderados que describe? Claro, Nelly los describe como personas que están dispuestas a confrontar la realidad, incluso cuando es incómoda, y buscar soluciones pragmáticas que realmente funcionen. No se trata de aferrarse a dogmas ideológicos, sino de estar abiertos a nuevas ideas y enfoques. Es una perspectiva interesante. Parece que Nelly ha encontrado un espacio para el diálogo y el debate constructivo fuera de los confines del movimiento progresista más dogmático. Sí, y creo que su historia nos recuerda que la flexibilidad intelectual es fundamental para abordar los complejos desafíos que enfrentamos como sociedad. Debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y a reevaluarlas a la luz de la evidencia y la experiencia. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es un buen punto para reflexionar sobre la propia experiencia de Nelly. Mencionaste antes que ella no se define como conservadora o de derechas, a pesar de sus críticas al movimiento progresista. ¿Crees que esta resistencia a ser encasillada en una etiqueta política es importante en el contexto actual? Absolutamente. La negativa de Nelly a ser encasillada en una etiqueta política habla de su compromiso con el pensamiento independiente. No se deja llevar por la ortodoxia de ningún grupo o ideología, está dispuesta a cuestionar todo y llegar a sus propias conclusiones. Y esa, en mi opinión, es la esencia del verdadero periodismo, buscar la verdad incluso cuando es incómoda y desafiar las narrativas dominantes. Pero antes de pasar a la última parte de la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué te ha impactado más de la experiencia de Nelly en San Francisco? Lo que me parece particularmente revelador es cómo Nelly describe el proceso de desengaño. Comienza con una visión idealista del cambio social, pero poco a poco se da cuenta de que las políticas progresistas, tal como se implementan en San Francisco, no siempre están a la altura de sus promesas. Sí, y lo interesante es que no se trata de un rechazo total de la izquierda o del progresismo. Es más bien una crítica matizada de cómo ciertas ideas, incluso aquellas con buenas intenciones, pueden ser distorsionadas y llevar a resultados perversos. Exacto. Y creo que esa es una lección importante para todos nosotros. Debemos ser críticos con nuestras propias creencias y estar dispuestos a reevaluarlas a la luz de la evidencia y la experiencia. Totalmente de acuerdo. Y creo que este es un buen punto de partida para la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, donde exploraremos la decisión de Nelly de dejar The New York Times y unirse a The Free Press.
Pero antes de hacerlo, quiero dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida has experimentado un desengaño similar? ¿Y cómo te ha afectado ese proceso? Buena pregunta, sí. Una pregunta que da mucho que pensar. Y volviendo a Nelly, este desengaño la lleva a romper, así, definitivamente, con el movimiento progresista. Exacto, ya hemos hablado de cómo se desilusionó con la cultura de la cancelación en el New York Times y cómo las políticas progresistas en San Francisco la hicieron cuestionar algunas de sus ideas. Ajá. Pero hay un episodio en concreto que marca su separación del movimiento, su negativa a participar en la cancelación de un colega. Sí, sí, ese momento es clave en su trayectoria. Nelly cuenta que un grupo de compañeros estaban presionando para que despidieran a un periodista joven por una columna de opinión que había escrito. Y claro, la presión para unirse a esa turba digital era enorme, pero Nelly se negó. Y esa resistencia tuvo un precio, ¿no? Sí. Porque Nelly cuenta cómo varios amigos, incluida una amiga muy cercana, rompieron su relación con ella por no sumarse a la campaña de cancelación. Este episodio es un ejemplo de lo tribal que es la cultura de la cancelación. Sí. No se trata de dialogar ni de debatir, sino de obedecer y conformarse. Totalmente. Y Nelly describe este momento como una especie de liberación. Al negarse a participar en la cancelación de su colega, se liberó de las ataduras del movimiento y encontró la fuerza para forjar su propio camino. Y ese camino la lleva a The Free Press, una publicación que promete un enfoque del periodismo más independiente y menos ideológico. Sí. Es curioso cómo Nelly describe esta transición no como un cambio radical de ideas, sino como una vuelta a los valores básicos del periodismo. Yes. Habla de recuperar la curiosidad, el rigor intelectual y la búsqueda de la verdad sin importar a dónde te lleve. Ajá. En cierto modo es como un rechazo a esa revolución que describe en su libro, una revolución que según ella ya ha ganado al infiltrarse en todas las instituciones. Y ese triunfo nos deja como una pregunta inquietante, ¿no? ¿Qué pasa después de la revolución? Ajá. Hemos llegado a un punto en el que el pensamiento crítico y el debate abierto se ven como una amenaza, incluso dentro de las instituciones que siempre los han defendido. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y no tiene una respuesta fácil. No. Pero creo que la historia de Nelly nos da una lección muy valiosa. La importancia de defender nuestras convicciones incluso cuando es difícil y de buscar la verdad incluso cuando es incómoda. Totalmente de acuerdo. Y creo que este es un buen momento para terminar nuestro deep dive sobre la entrevista con Nelly Volz. Sí. Ha sido una exploración fascinante de cómo han evolucionado el periodismo, la política y la cultura en los últimos años. Sin duda, hemos cubierto un montón de temas. Desde la cultura de la cancelación hasta la crisis de las drogas en San Francisco, pasando por el auge de un nuevo tipo de antirracismo. Sí. Y durante este viaje, Nelly nos ha animado a cuestionar nuestras propias ideas y a pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea. Totalmente. Y esperamos que esta inmersión profunda os haya dado nuevas perspectivas e ideas sobre las que reflexionar. Eso esperamos. Y recordar, como siempre, que la mejor manera de honrar la historia de Nelly es seguir haciendo preguntas, desafiando las narrativas dominantes y buscando la verdad, lleve donde lleve. Hasta la próxima. Y no dejes de ser curiosos.